825. Estábamos leyendo el trabajo de María Belén Arroyo, que prácticamente se tomó la vistazo de este número, porque ha hecho un minucioso análisis, una fantástica investigación, un seguimiento a la década en el sillón presidencial del presidente Rafael Correa. Y ha llegado a la conclusión que hemos llegado todos, ¿no? De que transformó la institucionalidad pública, de que Correa acumuló poder a lo bestia, como dicen nuestros jóvenes, que convirtió las funciones del Estado en apéndices del Ejecutivo, que disfrutó de altos niveles de popularidad por su carisma y también por la bonanza petrolera de los 7 primeros años de gobierno. Y 7 años de 10 es bastante tiempo. Desde la tarima de los enlaces sabatinos impartió lecciones de política, de moral, de economía, como profesor y también como redentor. Y entonces estábamos en un paralelismo de asociación de historias y de ideas. Estábamos justamente imaginando al economista Alberto Acosta. ¿Verdad que usted le hizo a Correa? Eso le he preguntado un montón de veces. ¿Verdad que muchos dicen que también fuimos presurosos, entregadores de micrófonos, en el caso nuestro? Bueno, de todo nos acusan, a veces en broma y a veces con una carga de sátira que incomoda, ¿no? Entonces, la política que llama vistazo y que seguramente tituló el editor de este número, o la propia María Belén Arroyo, dice que ha habido una política a correazos. ¿Cómo entiende usted aquello? Un hombre autoritario, abusivo, que nos azotaba permanentemente para hacerse respetar, para que le tengamos miedo y sepamos todo el mundo de que ha llegado a la presidencia de la República un Correa. Pero vea estas fotos tan interesantes. Primero, qué joven se le ve al presidente, es que naturalmente era joven cuando entró en la parte labrada de la política. Y usted no se diga. Y bueno, yo sigo siendo joven ahí, exactamente. Gonzalo. Porque yo tengo la conciencia tranquila. Muy buenos días, audiencia de Exademocracia. ¿Usted cómo define el tecnopopulismo de Correa? Bueno, a mí me parece que ese tipo de conceptos no nos ayudan a entender lo que ha sucedido y lo que está sucediendo. ¿Cuál sería el elemento que nos ayude a comprender, Mire, Gonzalo, a entender y más que todo a valorar adecuadamente el rol jugado por Correa en la historia de la República del Ecuador? Bueno, la historia tendrá que juzgar el papel del presidente Correa sin lugar a dudas. No se olvide que es el presidente que más tiempo ha estado en funciones, 10 años. No hay parangón. Ningún en presidente. El republicanismo no hay parangón. Ningún parangón, ni siquiera sumando regímenes dictatoriales. En tiempo continuo, nadie ha estado más de 10 años en Solo funciones. los españoles. Bueno, estamos hablando de la República. Estamos hablando de la República y nos vamos a concentrar en el tema republicano. Ningún otro gobierno en toda la historia de la República contó con tantos recursos económicos como el presidente Correa. Ningún otro gobierno en toda la historia de la República. Son temas importantes. Ningún gobierno, ningún presidente, para hablar más concreta y precisamente, ha tenido, pasado ya, tanto respaldo popular. Ningún presidente tuvo un respaldo popular tan alto hasta hace no muchos años. ¿Por qué se lo ganó esta segunda parte? Discúlpeme, en este tercer punto. Bueno, porque va por varias razones. Porque hubo mucho dinero
y entre otras cosas logró incrementar los niveles de consumo, de consumismo, y resolver algunos problemas de pobreza. Cuando se reduce la pobreza es indudable. Pero yo notaría también que ningún gobernante, no solo que ha estado tanto tiempo en funciones, que ha tenido tanto dinero, que ha recibido tanto apoyo popular, sino que ningún gobernante tuvo un marco jurídico constitucional que le habría permitido introducir verdaderas transformaciones estructurales en la economía, en la sociedad y en la política ecuatoriana. Y un punto adicional, un quinto punto adicional, para tener como telón de fondo, de referencia, para poder hacer una lectura de lo que ha sido la gestión del presidente Correa. A nivel internacional, como pocas veces en la historia, hubo una sintonía tan nutrida de mandatarios de la misma orientación ideológica, los gobiernos progresistas. Eran muy pocos gobiernos de otro signo ideológico, neoliberales, como es el caso sobre todo de Colombia y de Perú. Sí. Pero el resto de países, inclusive Chile, Brasil, Argentina, Uruguay, un tiempo Paraguay, Venezuela, estuvieron sintonizados con una orientación un socialismo populista. Podríamos discutir si ha habido populismo o si ha habido socialismo. Yo creo que no. A mí me preocupa mucho ese término. No hubo ideología, entonces. No, sí hubo una ideología. Por supuesto que hay una ideología, pero es una ideología que de una u otra manera se sintetiza en un intento autoritario por modernizar el capitalismo. Y ninguno de estos gobiernos, con alguna salvedad de Venezuela, realmente se intentó hacer un cambio de las estructuras de propiedad, por ejemplo. Ninguno de esos gobiernos, si bien consiguieron reducir la pobreza, afectaron la concentración de la riqueza. ¿Para qué acumularon todos estos gobiernos poderes? Este es un tema importante, pero antes de nuestra reflexión, para poner un marco que nos permita adentrarnos con ciertos elementos básicos al análisis, habría que recordar que este gobierno propuso ¿qué? Una revolución. Entonces, no se trata simplemente de averiguar qué hizo y sumar kilómetros y sumar toneladas de construcción y sumar una serie de políticas buenas o malas que se podrían analizar en puntos concretos. Tampoco es conveniente señalar simplemente qué se pudo hacer, sino que qué se propuso hacer. ¿Cuál fue ese contenido de la ahora mal llamada Revolución Ciudadana? Porque no era cuestión simplemente de hacer un mejor gobierno que el de los gobiernos anteriores, algo por demás, muy simple. Con esos gobernantes nefastos para el país no había mayor mérito en superarlos en calidad en la gestión. Entonces, desde ese contexto, podemos nosotros preguntarnos cuál fue el manejo político. Y le hago aquí una reflexión para entender su pregunta, que es fundamental. Pero usted tiene que actuar no solo como historiador, usted tiene que actuar como protagonista en la primera parte del... Por supuesto, señor. Por eso le pregunto a usted, ¿para qué los dos acumularon tantos poderes? Bueno, mire, nosotros... ¿Por qué se metieron en el bolsillo a toda la institucionalidad ecuatoriana? Cuando estábamos en la Asamblea Constituyente no funcionaban las cosas así. Había un enorme respeto desde la Asamblea Constituyente a las otras funciones del Estado. Tan es así, a modo de ejemplo. Pero si a usted le respetaron. Eso es otro asunto. Pero recuerde un asunto. Tan es así, a modo de ejemplo muy concreto, que siendo presidente de la Asamblea Constituyente Alberto Acosta, ¿qué dije yo? Que no íbamos a meter la mano a la justicia. Porque incluso llegó en un momento dado, en pleno proceso constituyente de Montecristi, una lista de nuevos jueces y nuevas juezas. Yo dije, no, en la Asamblea Constituyente no se le mete la mano a la justicia. ¿Qué otra cosa se planteó de parte del Ejecutivo? Dividir el Estado ecuatoriano, una nueva regionalización, estas famosas regiones que han quedado en nada, y que actuemos como geógrafos sobre la superficie de la República y dividamos y desaparezcamos a las prefecturas. Me opuse terminantemente a que sea todo eso. Y así podría contar una y otra anécdota. Ahí vivieron conflictos. No, había tensiones, si es normal, si eso no es un problema. Pero ¿cómo mire, se comportaba en la parte humana en los conflictos? Bueno, yo con tranquilidad y calma, como siempre. Recuerde que tuve alguna vez un enfrentamiento con un asambleísta constituyente manabita que me pegó un manotazo en la mesa cuando yo estaba sentado con el resto de compañeros en la asamblea. Yo me quedé muy tranquilo porque no tengo por qué perder la cabeza. Hago un esfuerzo por no perder, por mantener la calma, ser correcto, leal y puntual.
Lo contrario al presidente abstenerse Correa. de procederes violentos, claro. Respetar a los demás. Son normas de vida que les ha ido adquiriendo paulatinamente. En ocasiones uno pierde la cabeza sin lugar a duda, pero procuro que esa no sea la norma. Ahora bien, en términos de la política y la concentración del poder, recuerde algo que hicimos. Al inicio se puso el pie sobre el acelerador de la democracia y nos fuimos en serio a radicalizar la democracia en el país. Eso sucedió en los primeros año y medio, 2 años, hasta que se aprueba la Constitución de Montecristi. Y hicimos gala de convocar al pueblo ecuatoriano una y otra vez a que el pueblo en las urnas decida sobre su futuro. Recuerdo, a modo de anécdota, que recibíamos en Montecristi a todas las personas que tenían algo que decir. Yo decía, en son de broma, y en serio también, que la mitad del día era asambleísta y la mitad del día era recepcionista. Recibimos más de 150,000 personas que representaban a diversos grupos sociales, económicos, políticos, partidistas o no, que traían sus propuestas. Las mesas constituyentes, las 10 mesas constituyentes de Montecristi recorrieron la República. El epicentro del debate político nacional no estaba en Carondelet, estaba en Montecristi y en la Asamblea Constituyente. Luego, aprobada la Constitución, que según el presidente Correa iba a durar 300 años, que era un canto a la vida, que era la mejor Constitución del mundo, comenzaron los atropellos a la misma. He mencionado varias veces, no se había secado la tinta de la Constitución publicada en el registro oficial el 20 de octubre del año 2008, cuando se produjo la primera violación. El Tribunal Constitucional se metamorfoseó sin ninguna atribución en Corte Constitucional de Transición. Y empezaron los problemas, porque el presidente Correa toleró esa violación constitucional a la naciente Constitución, a la niña que comenzaba a caminar, y a partir de esa complicidad con la Corte Constitucional comenzó a controlar la Corte Constitucional. Tan es así, cuando se impone la ley de minería, termino esta idea, Gonzalo, cuando se impone la ley de minería en enero del año 2009, y ya salimos algunas personas a la calle a protestar, 2009, enero del 2009, la inconstitucionalidad fue aceptada por la Corte Constitucional de Transición, pero no puesta en práctica. ¿Qué dijeron? Se planteó un reclamo de inconstitucionalidad, porque no hubo la consulta prelegislativa y otras cosas más. Y la Corte Constitucional de Transición dice, sí, es cierto, no es legal, no es constitucional, pero eso vamos a tomar en cuenta para las próximas leyes. Y empezó entonces un sistemático atropello a todas las instituciones. ¿Pero fue Correa el que violó a la niña? Fue el irrespeto de la Corte Constitucional de Transición la que violó a la Constitución en complicidad con el gobierno central. Porque si el gobierno central le hubiera dicho, no señores, eso no se puede hacer, yo creo que ni siquiera lo habrían intentado, porque eso fue claramente pactado. Y desde ese momento comenzó la Corte. ¿Entre quiénes fue el pacto? Entre el Ejecutivo y los miembros del Tribunal Constitucional. Busque la lista de los nombres y usted los conoce perfectamente. Y luego sabemos, Gonzalo, que la Corte Constitucional se convierte entonces en una banda de transmisión de los intereses de Carondelet. Vendrá la consulta popular del año 2011, planteada de manera inconstitucional, ¿ya? Y la Corte Constitucional acepta lo que dice Correa. Y vendrán todos los cambios que se han hecho a la Constitución y todos los atropellos vía ley a la Constitución tolerados por la Corte Constitucional. Ese es un primer elemento fundamental. Yo escuchaba aquí que se necesita en el país una cirugía mayor, no solo para la corrupción, sino para construir una institucionalidad democrática vigorosa y sólida. Y un primer punto fundamental tiene que ver con tener una Corte Constitucional independiente y autónoma. Eso es fundamental. Mire lo que pasa en un país vecino, con toda la complejidad que tiene Colombia. Hay una Corte Constitucional relativamente independiente y autónoma que impide, por ejemplo, que el señor Santos se reelija de manera indefinida, que frena la explotación de la minería en los páramos, que autoriza consultas populares vinculantes a nivel de parroquias y a nivel de departamentos, como es el caso del Tolima. Y así estamos viendo que nosotros tenemos necesariamente que hacer realidad una Corte Constitucional que sea independiente de todas las otras funciones para que pueda funcionar, para que pueda entrar en vigencia cualquier constitución. Luego vemos con enorme preocupación cómo el presidente de la República fue absorbiendo las funciones del Estado.
le pidió al pueblo ecuatoriano literalmente la autorización para, entre comillas, meterle la mano a la justicia. Y metió la mano a la justicia. Antes no teníamos una justicia independiente y autónoma. Era controlada por los distintos grupos de poder oligárquicos, económicos, políticos. Había el dueño del país que controlaba gran parte de la justicia. Ahora tampoco tenemos justicia independiente y autónoma. Está controlada por el caudillo del siglo XXI, Rafael Correa. Esa es la realidad. ¿Usted cree que hubieron gente que le dijeron, tú eres el hombre, Rafael, hoy o nunca? No vas a tener ningún impedimento, ningún problema si tú te animas a darle frontalidad a los cambios, apoderándote de la institucionalidad ecuatoriana, acumulando todos los poderes del Estado. No te va a pasar absolutamente nada. Porque mira, Alberto, vos le podrías dominar con solamente una mirada. Yo digo estas cosas, elucubraciones. Simplemente elucubraciones sobre las cuales no me puedo pronunciar. De Alberto Acosta, la permisividad histórica desde el punto de vista de que tú eras, Alberto, el nada más ni nada menos que el presidente de la Asamblea Nacional que constituía un nuevo país, pues. Bueno, yo actué como presidente de la Asamblea Constituyente y cuando Pero mandaba órdenes con después el señor que es alcalde de Quito, el señor Barrera mandaba órdenes. Había problemas y había tensiones, pero no se imponían las condiciones. Por eso mismo llegamos a un momento de ruptura cuando se pretendía que se acelere el proceso para cumplir los plazos, afectando la calidad del debate interno y del debate externo. Y yo dije, no, yo no estoy para eso. A mí no me interesa pasar a la historia simplemente como la persona que firmó la Constitución, sino a mí me interesa ser útil en la gran transformación que requiere el Ecuador. Y di un paso al costado, fue doloroso y complejo, pero no me arrepiento porque no se trataba de entrar en una pugna de poderes. Pero tal vez no tuviste la paciencia adecuada para enfrentarlo, para detenerlo, para neutralizarlo. Mientras yo estuve ahí, Gonzalo, podríamos conversar horas. No hubo atropellos y algunos atropellos fueron corregidos. Mire, le pongo un ejemplo. Casi al inicio de la Asamblea Constituyente estábamos debatiendo los primeros elementos de cómo vamos a elegir al presidente y vicepresidentes de la Asamblea Constituyente, el reglamento de la Asamblea Constituyente, y se produjo en la noche ese doloroso hecho del atropello, de la violencia de derechos humanos en Dayuma. Y hubo un reclamo muy sentido de la población de Dayuma en la Amazonía. Y hubo un reclamo que luego se transformó en un planteamiento de recibirle a la gente de Dayuma en Montecristi. Y el presidente Correa amenazó con que si recibíamos a la gente de Dayuma, él renunciaba. En una de las pocas sesiones generales de la Asamblea Constituyente, ya cuando había terminado la sesión ordinaria, hablamos con la gente de Dayuma. Luego amenazó con otra renuncia, que si les dábamos la amnistía a la gente de Dayuma, él renunciaba. Le dimos la amnistía a la gente de Dayuma y a muchas otras personas perseguidas por las empresas privadas, petroleras, mineras, floricultoras, forestales y demás, que utilizaban a la justicia como una herramienta para criminalizar a quienes defendían la vida, derechos humanos o derechos de la naturaleza. Alberto Pero ese no es el tema este rato. Evitó confrontaciones directas, durísimas, al punto que una vez, para evitar el contacto con la prensa, ganaste el récord de 100 metros. No, fue 100 metros planos. No, fue apenas 2 metros de salto, Gonzalo. Pero eso, espera, con vallas Gonzalo, y todo, ¿no? Nos concentremos un poquito en lo de fondo y no anecdótico. Yo quisiera, por ejemplo, aquí otro asunto fundamental. El presidente de la República concentra poder. Pero hablemos de esto, que es clave. Ideológicamente, ¿qué se estaba instalando en el país? Eso es lo importante rescatar, porque según Diego Delgado Jara, en ese libro El Gran Engaño, le recuerda a María Belén Arroyo, periodista de Vistazo, como que él dijo en El Gran Engaño que pese a su retórica, pese a su simbología, se refieren a Correa, él se identificaba con la izquierda. Pues hasta ahora pensamos, si piensan algunos medio margaritos, medios por poquiabiertos. pendejos, exactamente, por eso
piensan que él es un hombre de izquierda. Y él, Diego, dice, él estaba, o se tomaba prácticamente el poder con la derecha disfrazada de izquierda. Yo respeto la posición de Diego Delgado. No comparto. Mira, no. Al principio nosotros sí tuvimos claramente la brújula puesta en dirección hacia la izquierda. Una democracia radical, una sociedad equitativa, igualitaria, una economía más puntada en la solidaridad, una transformación de la matriz productiva que no había y sobre todo, lograr una mayor participación de la ciudadanía en la toma de decisiones. Voy a leer nuevamente algo que ya lo he leído varias veces. El documento básico para entender lo que podría ser la ideología de este gobierno que está terminando sus funciones se encuentra en el Plan de Gobierno del Movimiento País 2007-2011, elaborado por cientos de personas, con participación de muchísimas organizaciones en el año 2006. ¿Esa era la auténtica revolución ciudadana? Bueno, esa era la propuesta básica con los 5 ejes. Y a partir de esto creo que nosotros podemos hacer esa lectura. ¿Qué tipo de país definieron ahí? Un país democrático, un país participativo, un país equitativo, un país donde se garantice la plurinacionalidad, un país donde se respeten los derechos humanos y los derechos de la naturaleza. En términos del Ejecutivo, ¿qué decíamos? Invitábamos a la sociedad ecuatoriana a trabajar por llevar adelante nuestros propios procesos de organización, no estábamos pensando un Estado centralista, totalitario, autoritario, no, y diseñar nuestros propios programas de vida. O sea, desde lo comunitario, desde las organizaciones, sin atenernos a mensajes y normas emanadas de alguien que pretende asumir el papel de un iluminado. No creemos en liderazgos individuales que conduzcan a la constitución de estructuras verticales y caudillescas, sino en liderazgos colectivos sustentados en la autocrítica, en la toma colectiva de decisiones, en el respeto a otras opiniones y en la humildad. Nos salió el tiro por la culata. Todo lo contrario de lo que se propuso tenemos ahora, porque el gobierno que nosotros este rato estamos a punto de despedir en mayo de este año ha configurado una estructura vertical, caudillesca, un liderazgo individual que es un iluminado el presidente que irrespeta las otras opiniones y que atropella. Y para lograr eso, Gonzalo, ¿qué es lo que se hizo? Concentrar el poder. Y él controla todas las funciones del Estado. El Consejo Nacional Electoral. ¿Quiénes fueron sus consejeros? Bueno, pregúntele, esas cosas yo ya no sé, yo ya no estoy ahí. Yo salí del gobierno el 14 de junio del año 2007 y me retiré de la Asamblea Constituyente y no volví más a Carondelet y no tengo ninguna relación con el presidente de la República, ninguna relación. Y lo que sí me preocupa a mí es que se haya concentrado el poder de tal naturaleza que se tolera todo, claro, todo tipo de atropellos. Consejo Nacional Electoral en manos del presidente, la justicia en manos del presidente, la Corte Constitucional en manos del presidente, la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social en manos del presidente. ¿Y qué estamos viendo ahora? Que desde ese poder centralizado y concentrado se restringen las libertades. Los atropellos, las amenazas que están viviendo este rato, las radiodifusoras como Exademocracia, como Radiovisión, como Ondas Azuayas, como Radio Cuenca, como la Radio Libertad de los trabajadores de las EORS, también está en la mira para que pierdan la frecuencia. Es el resultado de la concentración de las funciones del Estado en las manos del Ejecutivo. Aquí no hay que perderse. No es que quién es el que va a responder a esto, se llama Rafael Correa, el que controla todo. Si él mismo dijo una vez, con otras palabras, el Estado soy yo. Cuando él dijo que si hay alguna demanda en contra de cualquier función del Estado, ¿quién es el jefe del Estado? Rafael Correa, y el presidente tiene que responder. Luego, ¿cómo se ha ido limitando las posibilidades de organización? Mire qué decíamos ahí. Concentrar el poder. La analista de Vistazo dice: restringió las libertades de opinión y colonizó a la sociedad civil, reprimiendo y cooptando a los movimientos sociales. Justo voy a eso. ¿A través de qué mecanismos? El decreto 16 y el decreto 932, con el que controlan a las organizaciones de la sociedad civil y a las organizaciones sociales. El presidente de la República, con un decreto, echó abajo la Constitución y echó abajo los principios que se habían propuesto en el año 2006, cuando decíamos que desde
la organización social, desde la organización comunitaria, desde la participación ciudadana, se iba a garantizar la construcción de un nuevo país. Nada de eso sucedió. Se controla las organizaciones de la sociedad civil, desapareció la Fundación Pachamama, se intentó desaparecer Acción Ecológica, se intentó meter mano en la CONAIE, quitándole la casa, se intenta desaparecer a la Unión Nacional de Educadores, y también se restringe el derecho a la organización sindical de los servidores y trabajadores públicos. Hay aquí entonces todo un esquema que ha ido configurando una estructura autoritaria desde una perspectiva totalitaria. En esos son los elementos fundamentales que hay que cambiar en la política. Con César Montúfar, no sé qué ha dicho. Él dice y describe como un régimen autoritario electoral. Bueno, es un régimen autoritario aparentemente electoral. Al principio, y este es un lindo tema que mete César Montúfar en la discusión, el gobierno del presidente de la República busca abiertamente la posibilidad de que el pueblo ecuatoriano en las urnas decida sobre determinados temas. Recordemos, en octubre del año 2006, con perdón Gonzalo, en octubre del año 2006, Alianza País no presenta candidaturas a las diputaciones, ¿ya? Y fue una suerte de primera consulta popular para rechazar a la vieja partidocracia y hacer realidad aquello de que se vayan todos. Para impulsar la constituyente, se convoca una consulta popular el 15 de abril del año 2007. Se eligen asambleístas constituyentes el 30 de septiembre del año 2007. Se aprueba. Por primera vez en la historia de la República, luego de una asamblea constituyente, se aprueba en las urnas la nueva Constitución 28 de septiembre del año 2008. Tenemos el proceso electoral del año 2009. Luego hay la consulta popular del año 2011. En ese escenario sí, por lo pronto el presidente era autoritario, pero de alguna manera recurría al mecanismo plebiscitario. Pero luego... Le otorgas un balance positivo al retiro. Espere, pero termino la idea. Llegamos a las elecciones de febrero del año 2014. El gobierno es derrotado en las elecciones para elegir prefecturas, prefectos, prefectas, alcaldes, alcaldesas y presidentes o presidentas de las juntas parroquiales. Y desde ahí para acá se hace para atrás en lo que tiene que ver con las consultas populares. Impulsa un gran fraude, enorme fraude, monumental, para que no entre la consulta popular de los ya unidos. Le tiene terror a un referéndum para introducir las enmiendas constitucionales que luego serían aprobadas, atropellando la Constitución el 3 de diciembre del año 2015. Recordemos que en el año 2011 nos preguntaron si podía haber corridas de toros o no, lo cual era innecesario. Si cumplían los derechos de la naturaleza, se prohibían todas las corridas de toro y punto, con decisión. Y ahora trata de volver a las urnas con esta consulta popular sobre los paraísos fiscales, que es una tomadura del pelo, es la mayor tomadura del pelo. Porque si realmente está empeñado en que aquellas personas que tienen patrimonio, depósitos, negocios en paraísos fiscales no sean nuestros gobernantes, lo cual me parece razonable, y estoy de acuerdo con la idea, ¿por qué no impulsó con una ley económica urgente esa transformación? Él tiene la mayoría en la Asamblea Nacional, nos ahorraba $3 millones de lo que va a costar esa consulta y nos permitía resolver el asunto. Ahora que quede absolutamente claro, porque es una tomadura de pelo. Con esa consulta, de ninguna manera... ¿Le gustan los bombos y los platillos? No, lo que quiere es subirse a la tarima y tener algo de plata y legitimidad para ser él también actor principal. Porque sus dos títeres, óigame bien, sus dos títeres no llegan al mismo nivel carismático, me refiero a Moreno y Glass. Entonces él no quiere quedarse afuera viendo cómo sus dos títeres pelean en el ámbito electoral y él quiere estar ahí adentro. Entonces, si él quería prohibir que quienes vayan a ser nuestros gobernantes tengan recursos, negocios en los paraísos fiscales, con una ley, ya lo propuso el general Paco Moncayo, que ojalá sea nuestro próximo presidente. Ya propuso una ley, con una simple ley, se aprobaba y resuelto y pelado el pollo, como dice el Michelena. A quien no le pagan $10,000 por hora de hacernos reír con gracia y simpatía a la gente. No le pagan $10,000, pero ese es otro tema. Aquí el tema de fondo es, ¿con qué cara se habla de pacto ético?
cuando hay funcionarios del gobierno, como los que estaban en Petroecuador, que tenían cuentas en paraísos fiscales, cuando el fiscal general tendría una empresa en un paraíso fiscal. ¿Con qué cara se habla ahora de pacto ético cuando este gobierno está envuelto en corrupción hasta las orejas? Yo digo que hay que señalar las cosas como son. Sí. En ese sentido me parece a mí Por eso Lenin dice que hay que echarle cuchillo y bisturí, pero es muy difícil que el mismo paciente se eche a sí mismo cuchillo y bisturí. Tiene que ser otro el cirujano. No puede ser el paciente el cirujano porque es el continuismo. No puede ser el cirujano Lenin. No, el mismo no puede ser porque es parte del mismo cuerpo corrupto de este gobierno. Ya no estoy diciendo que él sea corrupto. El proceso, todo el gobierno es un mismo proceso corrupto. Pero entonces, mire, Gonzalo. Si él es parte de ese proceso, ¿por qué él no es corrupto? Bueno, mire, Gonzalo. Usted quiere que acuse a las personas a título personal, es su forma de hacer periodismo. Muchas veces le he criticado. A mí no me gusta la forma de hacer periodismo, me gustan las cosas de otra manera. A mí no me gusta la forma como usted evita las cosas. No, mi querido Gonzalo. Se deja sugiriendo y después quiere que los periodistas nos callemos. Mire, yo le voy a decir muy claro aquí el asunto. Aquí los periodistas y la sociedad tienen que hacer las preguntas precisas. Vamos a hablar del tema. ¿Qué más precisa esto? ¿A quién le está diciendo usted? Se refiere a Lenin, le quiero decir. No, yo no me refiero a Lenin a título personal porque eso no podría comprobar. Él tendrá que aclarar cómo. Pero deja sugiriendo. Gonzalo, yo no tengo la información. Yo lo que puedo informarle le voy a comentar. ¿Ya? Aquí están preguntando quién recibió plata de Odebrecht. ¿No es cierto? A todos nos interesa saber esto y que se sancione. Pero esa no es la pregunta. Esa no es la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es otra. ¿Quién autorizó el regreso de Odebrecht? Esa es la pregunta. Por ahí viene el asunto. Tenga presente un asunto. El mismo presidente. A Odebrecht le expulsó el presidente Correa por corrupta y corruptora. Le sacó del país, ¿ya? Y a la vuelta de la esquina, par de años más tarde, luego de un arreglo que habría que transparentar entre el presidente Correa y el presidente Lula, se permite el retorno de Odebrecht. Y retorno de Odebrecht. Y no es que retorna a concursar para acceder a los... ¿Cuántos meses transcurrieron? Un par de años. Un par de años, Más de 2 años fue eso. Pero es que... Y comienzan a entregarle a dedo, sin concurso, sin licitación, una serie de proyectos. Este es el punto que hay que aclarar. Pero el pana Lula es el que le viene con... Espérese, terminemos la idea, completemos el escenario. Entonces, la primera persona que debería presentarse a informar en la fiscalía es Rafael Correa, que acordó con Lula. Uno, en relación al retorno de Odebrecht, empresa a la que le entregaron una serie de negocios multimillonarios sin concurso. Uno. Dos, ¿cómo se procesó la salida de Petrobras? Gonzalo, la salida de Petrobras. Hay todo un proceso seguido desde antes del inicio de este gobierno en el cual participa el actual fiscal y se fue echando tierra. Yo planteé cuando tenía documentos, cuando tengo documentos lo hago, planteé el juicio, fui a la fiscalía y luego lo anularon, lo archivaron, lo cerraron, se acabó. Yo estimo que el Ecuador puede haber perdido solo por el tema del campo Palo Azul 1.500 millones de dólares. Hay otras personas que dicen que puede ser 2.500 millones de dólares. Pero eso no es completo. Mire cómo le va a hacer la pregunta a que vea que no me corro. El tema aquí de Odebrecht, Petrobras y la Occidental. El arbitraje con la Occidental. ¿Qué tiene que ver esto con todo esto? Con lo otro me han de decir. El día que yo me retiro del Ministerio de Energía y Minas, el 14 de junio, creo que con fecha 13, le mandé una carta al presidente de la República indicándole que la compañía Odebrecht habría incumplido con una serie de normas legales y que se debería dar paso a la caducidad. No solo era el caso de Palo Azul, sino que, igual que sucedió con Encana y Occidental, Petrobras, con Teikyoku, una compañía japonesa, no informaron al Ministerio de Energía y Minas sobre la transacción de acciones. Y esa era una causal para caducidad. Y le digo al presidente de la República, señor presidente, si no tomamos una acción en esa dirección, la no caducidad de Petrobras va a ser una causal de reclamo de la empresa Occidental, que va a decir que le estamos dando un trato discriminatorio.
En ese sentido, me parece a mí que el tema de Odebrecht tiene que incorporar también el tema de Petrobras y el tema de la pérdida del arbitraje con la compañía Occidental, con AOXI. Estos son temas que hay que decirlo. Pero a usted le encanta, querido Gonzalo. ¿Cuán convincente fue el expresidente Lula a esa hora? No sé, ¿por qué no estuve en la reunión? Yo no estuve en la reunión. Pero fue después, Gonzalo. Ya no era ministro cuando le expulsaron a la empresa. A mí me pueden acusar y criticar todo lo que quieran de lo que yo he hecho, no de cosas que yo no he hecho. Además, yo no soy ese personaje que crea una figura y que luego se me escapa de las manos, porque las cosas no son así. Esas son visiones demasiado simplonas que hay que irlas evitando. Pero lo que nos interesa aquí es, por ejemplo, dar un paso más en el análisis de esta década y abordar temas, por ejemplo, el tema de la economía. Es que le quería hacer escuchar al público y a usted, que es mi invitado, la parte en que el presidente como que cuenta una maravilla, una odisea, un lindo momento para el país. Dice: vuelve Odebrecht. Tremendamente beneficioso, tuvo que reconocer todo lo que le exigíamos, reparar San Francisco, indemnizaciones, etcétera. En consecuencia, reconociendo todo lo que habían hecho, pagando lo que tenían que pagar el país, van a volver a trabajar en el país. Es una derrota total de Odebrecht y una victoria total del país. Bueno, esperemos que esa victoria total del país sea transparente. ¿Por qué y cuáles fueron las condiciones para el regreso de Odebrecht? Porque no fue simplemente así que Odebrecht tuvo que pagar. A la final, lo que terminó por pagar Odebrecht fueron $20 millones, que era nada ante los reclamos planteados. Eso sería bueno de que se aclare. Y habría que complementar la información. ¿Cuántos contratos adicionales se le entregó a Odebrecht, esa empresa corrupta y corruptora, comprobada internacionalmente como corrupta y corruptora? Luego de que el presidente de la República permitió que retenga, se le entregaron a Odebrecht cuántos contratos. Entonces, esta gran victoria puede ser una victoria pírrica para el pueblo ecuatoriano, porque estamos viendo que seguimos atados de la misma práctica corrupta de esta empresa. Pero yo quisiera avanzar en otro tema si hablamos del análisis de la década actual. Hablemos del tema económico, por ejemplo. Y le voy a poner una cuestión que muy poco se habla. ¿Hay o no transformación de la matriz productiva? Yo sostengo que no. No, pues. Ninguna. No. Y le voy a leer, le voy a hacer una lectura. El mismo transformador ha reconocido. Le voy a hacer una lectura a partir de documentos oficiales. En el Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017, se establecieron cuáles son los parámetros para medir la transformación de la matriz productiva. Podremos discutir qué es matriz productiva, cómo se transforma la matriz productiva, hay otras dos formas de leer, pero yo asumo lo que dijeron quienes están en el gobierno. ¿Y qué dijeron en primer lugar? Que la participación porcentual de la industria en el Producto Interno Bruto iba a subir. No subió, bajó, no se cumplió. ¿Qué dijeron? Que iban a incrementar las exportaciones de productos no primarios, o sea, productos manufacturados. No se cumplió, seguimos exportando productos manufacturados. Es más, se sigue consolidando la economía primaria exportadora con apertura a los extractivismos, mega minero, petrolero, agronegocios y demás. Luego se dijo que se iban a reducir las importaciones de materias primas para que aprovechemos la materia prima nacional. No sucedió eso, fracasamos. Luego se dijo que se iba a disminuir las importaciones de alimentos. No se redujo las importaciones de alimentos. Luego se dijo que iba a incrementarse la tasa de empleo adecuado. Para nada ha sucedido. Estamos viendo cómo el desempleo y el empleo adecuado se siguen deteriorando. Es una situación muy grave para el país. Luego se dijo que iba a incrementarse el porcentaje de participación de mano calificada en la industria. Nada de eso ha sucedido. Que iba a aumentar la productividad laboral por hora. Tampoco se ha realizado. Perdón, economista, pero lo que ocurre es que el señor presidente tiene otro relato. Bueno, pero ese es el relato oficial. Entonces un relato son cifras oficiales, mentiroso. No, yo me retiro. El relato del señor presidente dicho a Patricia Llañodas hace pocos días, ¿no? Pocos días, es el siguiente, mire. Mire, el balance es muy positivo, sin duda hay un cambio radical en Ecuador. La economía se duplicó, hemos crecido pese a las dificultades de los últimos meses por encima del promedio latinoamericano. Hemos sacado a 2 millones de ecuatorianos de la pobreza, pasamos de ser los países más equitativos a los países, uno de los 3 países más equitativos de la región, de acuerdo a la CEPAL.
En algunas cosas estamos en último lugar, como en la cuestión de equidad, pero también, por ejemplo, vialidad. Hoy somos el país con mejor infraestructura vial, con soberanía energética, con gran seguridad. Tenemos el mejor sistema integrado de seguridad de América Latina, con una reforma judicial que es referencia para América Latina y el mundo entero. Es decir, Ecuador ya cambió sin duda, esta es la década ganada. Tenemos menores niveles de endeudamiento en cuanto a deuda externa que el año 2005, prácticamente el mismo, 1 o 2 puntos más que el 2006, porque la comparación que usted hace, 16.000 millones de deuda externa, era para una economía de 48.000 millones de dólares. Ahora probablemente tenemos el doble, pero por una economía el doble de grande. Usted lo que tiene que ver es el coeficiente de deuda PIB en términos porcentuales. No es lo mismo alguien que deba $100 ganando 200 o que deba 500 ganando 10.000. En términos absolutos es mayor el segundo caso, pero en términos relativos es mucho menor. La capacidad de pago permite atender esa deuda. Entonces, nada de eso es cierto. Tenemos un coeficiente de endeudamiento cercano al promedio de América Latina, muy por debajo al de los países desarrollados, por debajo del promedio histórico del Ecuador. En los últimos meses, obviamente, con todas las dificultades económicas, hemos tenido que adquirir deudas a una tasa un poco mayor. Así es la lógica financiera. Pero una vez estabilizada la economía en crecimiento, como ya lo estamos viendo, el próximo gobierno no tendrá ningún problema en reestructurar la deuda más cara, y estamos dejando una economía en crecimiento, estabilizada y con un coeficiente de deuda PIB perfectamente manejable. ¿Correa es mentiroso? Correa hace la lectura que le conviene a sus intereses particulares y sobre todo hace la lectura propia de lo que se conoce como intereses particulares, con el relato e inventario que formula. Explico. Estamos viviendo lo que se conoce como el ciclo político de la economía. Cuando la economía está totalmente atravesada por reflexiones políticas, sobre todo electorales, los gobernantes doran la píldora y los opositores niegan los hechos. Entonces estamos en ese escenario exacerbado ahora a menos de un mes de ir a las urnas, a menos de un mes, ¿ya? En ese contexto es lo que hay que entender. Por eso el interés particular está en esa zona. Entonces los gobernantes... Pero está mintiendo en todo caso. Está dando verdades a medias o incompletas. ¿Ya? Le voy a completar la información al señor presidente de la República. Es cierto que el porcentaje de participación del endeudamiento público en relación a al Producto Interno Bruto no es tan alto como épocas anteriores. Podríamos estar, depende si se incorporan las preventas petroleras y demás, podríamos estar ya pasando el 40% del Producto Interno Bruto, esa meta que se estableció en la ley esta de finanzas y planificación, que venía desde una idea de la Asamblea Constituyente de no permitir endeudamientos agresivos y irresponsables que, como hemos visto a lo largo de la historia, provocan crisis recurrentes. Entonces, eso aparece cierto. No estamos en un escenario como en la época de la partidocracia, ¿ya? Cuando la deuda externa llegaba al 125%, la deuda pública, 125% del Producto Interno Bruto, la deuda externa al 100% y el 25% la deuda interna. Esa era en la época de Yamil Maguad, cuyo ministro fue este señor Lasso, que pretende ser presidente de la República. No estamos en esa época cierta, pero aquí hay un tema. Nunca antes nos hemos endeudado de manera tan acelerada y en niveles tan elevados como ahora. Nunca antes. Y empezamos el endeudamiento no porque cayó el precio del petróleo, sino porque comenzó a desinflarse el manejo económico antes. En el año 2014 el precio del petróleo bordeaba los $100 por barril y comenzamos el endeudamiento externo. Y entonces el presidente regresa al redil del Fondo Monetario Internacional, del FMI, para que le autorice la emisión de bonos por $2.000 millones, con una tasa de estos de emisión 10 años, con una tasa creo que era del 8%. En esos mismos años, mientras se le metía la mano a los recursos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, al Fondo de los Maestros y a todos los recursos ahorrados por ahí, se entregó más de la mitad de la reserva del oro físico a Goldman Sachs para apalancar un crédito. Ya nos hemos olvidado. Gonzalito, ese es el problema. Hay que analizar con detenimiento. $600 millones en oro para obtener un crédito de liquidez emergente de $400 millones. Y entonces, no se habían caído los precios del petróleo. La crisis es el pretexto. Y luego comienza es un pésimo administrador. Se gasta exageradamente. Mire, el presidente de la República habla de la década ganada. Hay otros del lado de la oposición que dicen que es la década perdida.
Otros podrían que es la década robada. Yo digo que es la década desperdiciada, pues. 10 años en funciones, con respaldo popular, con tanto dinero. La década robada. Porque hay que seguir demostrando cuánto se robaron y no se puede generalizar. Usted no tiene una sumatoria, ni nadie va a tener. Pues es muy complejo eso. Entonces yo creo que de todas maneras para el pueblo ecuatoriano, tomando en cuenta lo que hubo de posibilidades, lo que se planteó y lo que el pueblo esperó, esto es una década desperdiciada. Mire, completemos la idea de la deuda. Se han colocado bonos. Usted al decirle década desperdiciada. Esa es mi posición. Esa es mi posición, ¿ya? Y es lamentable que un país desperdicie una década, es terrible. Es lamentable que usted no tenga, caramba, el temple para decir, para mí es una década, pero desastrosa para el país, por lo menos desastrosa para el país. Yo digo no desperdiciar. Tiene usted elementos como para calificar de esa manera. Yo voy analizando temas punto por punto y no me interesa aquí llegar a exposiciones, a declaraciones estridentes que no tienen contenido. No estridentes, sino globales. Mire, global, déjeme terminar el de la deuda. Luego de colocar los 2.000 millones de bonos, ¿ya? El gobierno consigue que le amplíen la línea de crédito del Banco Mundial y se sigue estrechando la amistad con el Fondo Monetario Internacional, al que también le mandaron que le vaya bonito, le dijo el presidente de la República al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional. También regresan, lo mismo que Odebrecht, ¿ya? Yeah. Y colocan bonos por 7.250 millones de dólares, con plazos de hasta 5 años, con tasas de interés cercanas al 11% reales, pueden ser del 13%, ¿ya? ¿Para qué? Para pagar deuda como en la época de la partidocracia, para tapar huecos. Estamos en el ciclo político de la economía. El gobernante que termina trata de dejar su imagen posicionada en el escenario y es lo que se conoce como el efecto monumento, ¿ya? Él quiere salir como el gran campeón de que la economía está bien. Y claro, si es que pierde las elecciones su binomio de títeres, entonces hay que estar atentos porque puede producirse el efecto funeraria, lo que sucedió con Febres Cordero. Él trató de posicionar su imagen y cuando se retiraba dejó la economía en soletas para que el gobierno de la socialdemocracia de Rodrigo Borja termine tremendamente afectado. Entonces, en este contexto es que hay que analizar. Luego veamos otro asunto. El presidente de la República dice que se ha reducido la pobreza, sí, me parece bien, pero eso fue hasta el año 2014. De ahí para acá ya se estabilizó y comienza a incrementarse la pobreza. Todavía tenemos 2.3 millones de pobres. Por el subempleo. Vamos a hablar de empleo también. 1.3 millones de pobres extremos, de pobreza extrema a 1.3 millones. 10 años. Y un gobierno con tantos recursos, que habló de tanto de apoyar a los pobres, ni siquiera ¿En dónde se equivocó? En no afectar la excesiva concentración de la riqueza. Y entonces se produce en estos años lo que dice mi gran amigo. Pero si había dinero mal gastado, mal invertido, ¿para qué quería fregar la pita a los círculos de poder de...? Es que mire, la pobreza, Gonzalo, no se va a erradicar si no se erradica la excesiva concentración de la riqueza, ¿ya? Eso tiene la razón. pobreza se redujo, pero los ricos concentraron como nunca antes en historia nacional. Claro. La tan criticada banca ha tenido rendimientos impresionantes. Algún año tuvo 17 y 18% de utilidades sobre su patrimonio. Es la barbaridad. Empresas en el país tienen más del 20% sobre su patrimonio. ¿No cree que 40, 60, 70, 80, 90%. Sus primos mejor las cosas. No, es que son las condiciones que favorecen la concentración de la riqueza. Aquí no quiero yo entrar a criticar así a la persona puntual. El sistema es así. ¿Ya? Ni siquiera se logró, Gonzalo, romper las estructuras oligopólicas de los mercados. Es cierto que tenemos una ley para controlar la concentración monopólica y oligopólica, y eso me parece muy bien, saludable, ¿ya? Pero no ha habido o la voluntad política o la ley no ha tenido los dientes para morder el meollo de esa concentración de poder. Yo he mencionado varias veces cifras aquí. Una empresa controla el 62% del mercado de la carne. 2 empresas controlan el 91% del mercado de los aceites. Eso es monopolio, no oligopolio. Son oligopolios en términos teóricos. 3 familias controlan 5 ingenios del 91% del mercado del azúcar. 3 grandes cadenas de comercialización controlan el 91% de la comercialización de todos los productos agrícolas. Y usted está refiriéndose al presente. Pero es el actual, si no ha habido una transformación. No hay reforma agraria.
El presidente de la República ha favorecido a los agronegocios. ¿Por qué lo ha dicho? Yo no creo en la reforma agraria. No es cuestión de que creo o no. Es un mandato constitucional. Claro, ahí se establece la prohibición del acaparamiento de tierra y de agua. Nada en ese sentido se ha caminado. Se ha favorecido a los grandes y a los grandes transnacionales como la minería, agraria, por ejemplo. El tema los vecinos en ninguna parte. Por supuesto, y le voy a dar un ejemplo donde funcionó maravillosamente. En Taiwán. En Taiwán, ¿sabe cuál es el promedio? De los vecinos, digo, tal vez un poquito en Perú. En Taiwán, ¿sabe cuál es el promedio de superficie? No digo que hay que hacer igual en Ecuador. En Taiwán, 1.9 hectáreas promedio de superficie. Se incrementó producción, productividad, generación de empleo y fue la base del desarrollo industrial de ese país. Taiwán. Clarito, sin rodeos, sin nadie que tenerle miedo. Si no se trata aquí de retasear por retasear, sino que hay que generar las condiciones. Aquí está abandonado los campesinos, no los grandes productores, porque están favorecidas todas esas cadenas que controlan toda la comercialización. Le pido un gran favor. Yo quiero complementar esta molestia. Si no es ninguna molestia, Gonzalo. Pidiéndole que nos dé una opinión de cada uno de los círculos del poder. No son más de 4, 6, 8, 10 personajes. Absténgame esa pregunta, porque no quiero hablar de personas en particular. ¿Qué quiere que les diga? Sí. Muchos de esos fueron amigos entrañables, con los cuales ya no tengo relación alguna, y prefiero no hablar de ellos. No creo que sea pana de Alexis Mera. No, ni fue mi amigo, ni nada. Es una persona que llegó un advenedizo al proceso de transformaciones sociales. Nunca estuvo... No sé. Es amigo del presidente de la República, llegó con él en algún momento dado. Ya. ¿Y el Diego García? Tampoco le conozco así personalmente. ¿Y el Carlos Polis? Así de rapidito. Viene Carlos Poli. Pregúntele a Lucio Gutiérrez que estuvo acá, él podrá darle mejores recomendaciones. Claro. Y siguen llevándose muy bien con el expresidente. Yo le pediría que nos concentremos. Solamente deme la idea de qué es para usted, un amigo para usted íntimo, Ricardo Patiño. Prefiero no hablar de ellos. No voy a hablar. Glass. No, ese no fue mi amigo. Jorge Glass. No, pero prefiero. ¿qué ha significado? Mire, Jorge Glass es un títere del presidente de la República, como es Lenín Moreno. Van a cumplir la tarea de cubrirle las espaldas a Rafael Correa. Y esa es la realidad. Yo creo que lo que debemos concentrarnos aquí no es en ese análisis de los personalismos, de las personas. No. Lo que le interesa al país de este rato, más allá de lo que se analiza, son las propuestas. Hecho un equipo de gobierno. Bueno, pues analice usted con ellos, invíteles a ellos, confronte con ellos, discute. Entonces, por eso quiero aprovechar su presencia. Yo prefiero hablar de temas. En vista de que usted fue pana, pues. Mire, yo prefiero hablar acá de lo que se ha hecho y sobre todo quisiera comenzar a hablar más de lo que se tiene que hacer en el país. Pero ¿cómo vamos a descorreizar el Estado? Esa es la tarea, Gonzalo. ¿Cómo vamos a descorreizar el Estado? Y ahí hay que puntuarles. Mi planteamiento fundamental es que hay que tener claridad de que no solo se trata de cambiar de gobernante, porque imaginémonos que gane el banquero. No creo que va a ser, pero imaginémonos. Él se va a aprovechar de gran parte de esa estructura autoritaria. Y me permite una pregunta, ¿a quién le conviene Correa que gane? Bueno, a mí me parece que sería el señor banquero, por varias razones. A ver. Porque el banquero aplicaría una política neoliberal, le tocaría asumir todo el ajuste del desbarajuste económico, y él podría volver en el año 2021. Y en el fondo quizás él está pensando, yo prefiero que no ganen mis títeres, que mis títeres me ayuden a tener un buen bloque parlamentario, y yo vuelvo en el 2021. Pero esas son elucubraciones. Sí. A mí lo que me interesa es que hay que ponernos de acuerdo para abordar el tema de la descorreización del Estado. Hace un rato vi unos ojitos que se hacían para respaldar precisamente esta tesis o hipótesis que usted tiene. Bueno, yo no sé con quién se hacían los ojitos. No. Yo no he estado solo con ustedes solitos, no nos hemos hecho ojitos, ellos, Gonzalo. ¿No? Yo no me he hecho ojitos, tranquilo. Así que dejaráse de cosas. Verá. Tiempos que no le he visto. Y comienza a hacerme ojitos. No, mire. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué se puede desmontar desde el Ejecutivo el día 24 de mayo? Todos los decretos autoritarios, decreto 16, decreto 932, decreto 813. ¿Qué se puede desmontar a través de la justicia? ¿Ya? Y ahí hay que plantear el tema de las leyes, la ley de comunicación, el Código Integral Penal, todas estas normas que han ido construyendo una concentración de poder y una simultánea restricción de libertades. ¿Ya? ¿Qué requerimos más? Yo plantearía una consulta popular o un referéndum, dependiendo del caso. Sí, enseguida el presidente llegue, convoca,
para desmontar algunas de las estructuras que solo se pueden cambiar con el voto popular. Porque el nuevo gobierno se va a quedar atado de pies y manos de toda la institucionalidad estatal correísta. Ya lo dijo. Y entonces, Jorge Glass, las leyes se hicieron para cumplirlas. Las leyes, la Corte Todo Constitucional, ahí, la Fiscalía, la Contraloría, la Justicia, la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social, todo lo que tiene que ver con el Consejo Nacional Electoral. Y eso se podría cambiar con una consulta popular o un referéndum. El pueblo ecuatoriano se le llama a votar sobre 10 temas para resolver eso y empezar a construir rescatando los elementos constitucionales valiosos de la Carta de Montecristi, otro tipo de sociedad. Yo creo que la única persona este rato que nos garantiza eso y que sería el único que le gana al candidato gobernista en la segunda vuelta es Paco Moncayo. Yo estoy convencido de eso. Paco Moncayo es una persona que no solo tiene una enorme experiencia en el ámbito militar, el general victorioso, el alcalde exitoso, sino que además tiene una visión estratégica que yo he podido ir apreciando a lo largo de los años. Tiene una visión de país, un amor a este país muy grande. Podrá equivocarse y podremos equivocarnos y volveremos a empezar las veces que sea necesaria para que el país de nuestros nietos y de nuestras nietas sea más justo, más democrático, más equitativo, más libertario. No le conoce. Bueno, eso es una tarea. Méritos, eso ya es un tema electoral. Los que dirigen la campaña del general Moncayo tendrán que hacer un trabajo ahí. Pero yo simplemente digo lo que siento. Yo este rato lo que creo es que el Ecuador tiene que comprometerse para dar un paso. Y si hay cosas que rescatar del actual gobierno, que se analice y se rescate. Pero analicemos todos esos elementos con tranquilidad, sin entrar en calificativos estridentes, generalizadores, que nos impiden el análisis, Usted también Gonzalo. es bastante bueno para ese tipo de adjetivizaciones, no se haga el tiernito economista. No, a veces se le puede ir a uno la mano, no discuto, pero yo procuro llegar siempre a la discusión profunda, con hechos, con datos. Yo defiendo mi posición, yo defiendo mi visión de mundo, mi ideología, yo no tengo ningún respaldo. Timorato en no, sancionar señor. O en mencionar, mejor lo segundo, en mencionar las cosas que parece que a usted no es que no le gusta mencionarlas, las menciona, pero en diálogos privados. No, Gonzalo, yo lo que hablo privadamente hablo en los medios también. Yo no tengo así doble discurso, Gonzalo. Usted debería conocerme, tantos años que estamos. Venimos conociéndonos y seguiremos juntos y espero que Radio Democracia continúe. Yo sugiero a la ciudadanía que hagamos un ejercicio de solidaridad con todas las radios y presionemos como un compromiso de los nuevos gobernantes a que se eche al tarro de la basura ese concurso de concesiones. Y atención, quienes están este rato frotándose las manos porque se van a hacer de alguna concesión, deberían entender que no lo vamos a permitir, que deberíamos organizarnos los ciudadanos y las ciudadanas para un acto de desacato público, no dar paso a esta entrega de las concesiones a dedo, Diego, a ciertos personajes. ¿Y este servidor deberíamos desacatar una cosa de esas? Yo creo que sí, pero con el respaldo ciudadano, para que no sea el poder del Estado el que les triture a ustedes, porque ustedes no son solo los propietarios de la radio, ustedes deben entender, no sé si lo han comprendido, y creo que sí, que están al servicio de la ciudadanía, y que la comunicación es un derecho y no es un servicio público. Así han funcionado las dos emisoras. Hay que echar, por ejemplo, al tarro de la basura toda la estructura alrededor de la Supercan o Supercom. ¿Sí? Entonces yo creo que por ahí hay que trabajar, Gonzalo, hay que rescatar las libertades. Son los temas donde nos vamos a poner de acuerdo. Pero nosotros también, desde los sectores que apoyamos el Acuerdo Nacional por el Cambio, planteamos que se respete el derecho de los trabajadores, el derecho de los indígenas que están siendo atropellados por la mega minería correísta en Nanquín y en otras partes, en Intag y en otros lugares del país, el derecho de las mujeres a que puedan decidir sobre su propio cuerpo, sobre su propia vida. En ese sentido, debemos ponernos de acuerdo en varios puntos para construir una democracia sólida, vigorosa, que nos garantice la posibilidad de disentir, pero la democracia sólida y vigorosa demanda justicia social, equidad social, igualdad, porque esas son las bases de la libertad. Nos van a decir, muchas gracias, economista, nos van a decir, Santiago Cuesta, un encuestador invitado para esta mañana, de la firma que se llama, o de la marca que se llama CMS,
CMS, sí. Ustedes lo conocen, el doctor Santiago Cuesta dirige esta marca investigadora de intención de voto desde hace un montón de años. Y estará con nosotros el licenciado Santiago Nieto y el doctor Gustavo Isch, distinguidos politólogos, señoras y señores, para decirnos cómo ha comenzado a aparecer ya la segunda vuelta. ¿Y qué quiere decirnos con eso? Sí, las encuestas más o menos están dando la idea de que va a haber segunda vuelta. No va a cumplirse el predominio gubernamental de creer que el candidato oficialista va a ser el triunfador en primera vuelta. Ahora, puede que estén equivocados, y yo no estoy afirmando que esa pueda ser una verdad, pero ha comenzado a aparecer la segunda vuelta, dicen las encuestas, es el tema. Ok, Santiago Nieto, Gustavo Isch y Santiago Cuesta en la cadena Democracia. Informamos a nuestra audiencia.